Hola, ¿cuál es tu nombre? Teresa. ¿Cuántos años tienes? 41. ¿Sabes quién es Amibael Guzmán? Es un señor gordito, pelucón. Abimael Guzmán. Bueno, es un líder que dirigió a muchas personas sobre un grupo, ¿no? Revolucionarios, creo yo, confundidos. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? ¿Qué sientes al hablar de Amibael Guzmán o el terrorismo? ¿Qué siento? Bueno, que yo recuerde, antiguamente, primeramente es un hombre muy apestoso. ¿Por qué? Porque, bueno, que yo recuerde, te voy a contar lo que yo recuerde. En ese tiempo, pues no, yo tenía 4 años. ¿Te cuento todo? ¿Qué quiere? Tenía 4 años, en lo cual yo escuchaba muchas cosas. Mis hermanos eran mayores y mi mamá, muchos tenían miedo cuando ellos salían a estudiar o a hacer el trabajo o simplemente andar en la calle. Había muchos apagones. En ese tiempo había la tanqueta, que subían a cada persona, sea joven, estudiante universitario, los subían, los golpeaban. Y a veces al día siguiente tenías que ir, las madres tenían que ir a la comisaría a presentar su DNI, ¿no? En ese tiempo era electoral, las largas, que eran identificando que eran estudiantes que sí realmente tenían los padres, ¿no? Porque estaban involucrados, los senderistas estaban involucrados, incluso los colegios mismos. O sea, era un caos, era un tiempo de miedo, de terror, y pensar que uno de tus hermanos le puede haber sucedido cosas. A veces disparaban al aire y siempre había coche bomba. Siempre estaban tumbando la planta de electricista y siempre había apagón. Siempre, constantemente era apagón y siempre, prácticamente nuestras luces eran las velas, porque siempre estaban con coche bomba o tumbando las plantas, ¿no? De eléctrico. ¿Podrías decirme algo relevante que te acuerdes sobre el terrorismo? O que tus hermanos pasaron, o tú pasaste, o que hayas visto en las noticias. Sí, mucha sangre, mucho miedo, terror, porque decíamos que, no, como te volví a decir, que tu hermano salía a trabajar o a hacer un trabajo, teníamos miedo si volvía o no volviera, pero en realidad la vida continúa. Y yo, bueno, a lo poco que recuerdo era miedo. Cada día era miedo. Miedo a mis padres que me faltara, o miedo que le suceda a mi papá, ¿no? O porque él salía a ver y a veces la noche ya era un suspenso. Al amanecer, qué es lo que había, qué es lo que realmente había sucedido durante la madrugada. Porque siempre, como te decía, pasaban Leiva. A partir de las 7, los jóvenes a las 8 o máximo a las 10 ya nadie podía andar, nadie, porque el que andaba por ahí era atrapado, golpeado y considerado un MRTA o senderista, ¿no? Era considerado sí o sí. Y la libreta electoral era algo esencial. Si no tenías, te consideraban y te metían, como se dice, preso, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de los terroristas que están saliendo últimamente a libertad? Que están saliendo en libertad. ¿Qué opino de ellos? Bueno, ¿Cree que deberían establecerse en la sociedad trabajando? ¿Cree que se debería dar otra oportunidad mejor? como te decía, yo sí creo en las oportunidades. Yo sí creo. Hay personas de verdad que han sido inocentes, ¿no? Acusados, que no tienen nada que ver sobre eso y sin embargo lo han considerado que sí pertenecen
a ese grupo, ¿no? Revolucionarios. Hay personas que salen sueltos, no lo sé, o de repente arrepentimiento, ¿no? Muchos se arrepienten, a veces por ignorancia entran ahí, o obligados. Yo pienso que ese tipo de personas, yo pienso que sí se debe de integrar, porque son ignorantes. Muchos en provincias se han integrado, jóvenes de 16, de 15 años, le han dado una ideología que lo hacen sentir varones, hombres a ellos. Pero como son ignorantes, creyendo que con un revólver se sienten hombres, ellos han seguido a ese grupo. Y ellos se dan cuenta cuando realmente están dentro, quieren salir. Muchos han querido salir, pero no han podido. No han podido, ¿por qué? Por el miedo y el temor, porque la amenazaban por su familia, que iban a hacerlo, porque se conocían mucho de su familia, y por eso que hay grupos que realmente no es que querían, sino fueron obligados, fueron incentivados a estar en ese grupo, ¿no? Y cuando han querido salir, ya no podían. O sea, es un grupo que tú entras y ya no tienes salida. Y yo creo que ha habido muchos en el tiempo de Fujimori, muchos encarcelados, han atrapado, e incluso gente inocente. Yo pienso que ese grupo sí, realmente, ¿no? Sí merecen el perdón. Sí, yo creo que sí, porque como te digo, han sido ignorantes, mandados, obligados. ¿Y usted, si tuviera el poder de dejar libre a Miguel Guzmán, usted le dejaría libre? Bueno, wow, es un líder con mucha sabiduría e inteligencia, pero para el mal. Te diría de que tendría que evaluarle psicológicamente cómo está él. Si no tiene, si no tiene amor por el prójimo, imagínate qué amor puede tener, qué puede sentir, ¿no? Si hay un arrepentimiento genuino, yo pienso que sí. Yo lo dejaría libre, si es que está realmente arrepentido. Pero como ahorita en las noticias ha tenido su último juicio, él dice que no está arrepentido y está bien. Él dice que lo que ha hecho está bien y que él iba a ser como el Mesías del Perú, de salvar a la sociedad de las personas corruptas como Fujimori y cosas así. Bueno, en realidad yo no estoy enterada de esa noticia, pero si es así como tú lo dices, la verdad, entonces no tiene nada que ver con la sociedad, no pertenece a la sociedad. Está bien que esté encerrado porque es un peligro que esté fuera. Si realmente no hay un arrepentimiento y si dice que él es el Mesías, bueno, entonces queremos decir que no es un hombre racional. No está razonando en su lógica, o sea, no tiene lógica lo que él habla, no tiene sentido, entonces no pertenece, no debería estar con nosotros, debe estar donde está, ¿no? Porque no es racional, no está razonando, y encerrado quizás ese es su lugar. Bueno, gracias.